el de Carmen Aristegui. Carmen Aristegui fue invitada a un foro para entregar un premio internacional y Carmen Aristegui dice que hay una guerra contra el periodismo crítico. No es la primera vez que lo dice. Ella menciona, ella entrega, o más bien recibe el premio del Diario Madrid en la capital de España y acaba de ser nombrada héroe de la libertad de prensa por el International Press Institute. Entonces, Carmen Aristegui, que fue una, no sé si todavía, pero ha sido una de las periodistas más escuchadas, fundadora de Aristegui Noticias, aprovechó la entrega de este premio para hablar sobre la prensa. Y ahí es donde tengo opiniones bastante contrarias a los que dice Carmen Aristegui, pero quiero que ustedes escuchen lo que ella dijo. Agresiones típicas de regímenes autoritarios en contra de periodistas, hay que agregar ahora un cierto tipo de agresiones promovidas por gobiernos electos democráticamente, como es el caso de México, en donde prevalecen ataques arteros y directos de los políticos del más alto nivel, empezando por la figura presidencial, en contra de medios y periodistas. Cuando un presidente con deliberación y cálculo político agrede con virulencia a un periodista con nombre y apellido por decir o por publicar algo, desata en redes auténticas campañas de odio y descalificación. Se busca deliberadamente dañar y, si es posible, aniquilar. No se deja pasar un solo día sin que sean lanzados dardos con veneno desde niveles presidenciales para atacar a quien investiga, a quien informa o a quien opina diferente. Sé que el Premio Mundial para la Libertad de Prensa 2023, el jurado decidió otorgarlo a una periodista mexicana también porque ha querido poner foco sobre la enorme presión que sufre el periodismo libre e independiente en mi país. Somos un país con casi 127 millones de habitantes, una economía media de 43,000 millones de dólares de exportaciones, poseedor de una inmensa riqueza multicultural y muchas cosas de las cuales los mexicanos nos sentimos orgullosos. Sin embargo, existe también un panorama inquietante en el que vemos que es posible perder cosas que hasta hace poco creíamos haber ganado. Perder cosas que hasta hace poco creíamos haber ganado. Esta es la lucha eterna, se convierte en esta lucha eterna de algunos periodistas que consideran que está mal que el presidente tome partido o que el presidente dé réplicas y sobre todo que lo haga desde un foro como lo es La Mañanera. No está mal, para empezar, miren, no es defenderlos porque no hay manera que los pueda defender, pero queda claro que no han entendido lo que significa La Mañanera y que en realidad La Mañanera no está destinado para el periodista como tal. La Mañanera, al menos La Mañanera, bajo el esquema del presidente Andrés Manuel López Obrador, es para el pueblo, es para la gente, nada más. Es sumamente para la gente, para que sea la gente la que entienda, la que rescate su memoria histórica, para que sea la gente la que despierte de esa mala información que nos daban por años. Pero en ese momento, lamentablemente, y quiero que lo vuelvan a escuchar justamente por lo que voy a decir, vuelvan a escuchar, por favor. Hay que agregar ahora un cierto tipo de agresiones promovidas por gobiernos electos democráticamente, como es el caso de México, en donde prevalecen ataques arteros y directos de los políticos del más alto nivel, empezando por la figura presidencial, en contra de medios y periodistas. Cuando un presidente con deliberación y cálculo político agrede con virulencia a un... A eso, dice que con deliberación y cálculo político agrede. No lo está haciendo ni con deliberación ni con un cálculo político, no está agrediendo. Lo que está haciendo es transformar. Lo que está haciendo es que la gente despierte. Y es justamente ahí, para poder hacer este análisis, que quiero que ustedes escuchen este video que encontré en las redes sociales, que es de esta página que se dedica justamente a subir ese tipo de videos, que dice personas diciendo cosas importantes. Quiero que escuchen lo que dice este sociólogo al respecto de lo que está pasando en México y el por qué es tan importante lo que hace el presidente desde La Mañanera, que algunos periodistas como Carmen Aristegui se lo han tomado como un ataque, se lo han tomado como una manera de, se sienten que es personal, que es en contra de ellos, sienten que tenemos un presidente que llegó con dolo a querer censurar
cuando ni siquiera el mensaje es originalmente para ellos. Escuchen, pónganle atención. No estoy de acuerdo en muchas cosas, pero en otras muchas sí. Quiero que ustedes lo escuchen y me digan qué piensan de esto. A ver, sobre AMLO, ¿no? O sea, cumplió una función muy importante, que es señalar los errores de lo que no estaba funcionando. Para adelante no hay tanto plan, pero entiende y es el único actor político que tuvo el valor para diagnosticar sin pelos lo que había sucedido de una forma en que la población lo entendió e hizo conciencia. Todo lo que había antes estaba equivocado, tampoco. Pero era tan rígido y tan dogmático y sigue siendo que se necesita un movimiento de esta fortaleza para que la gente empiece a decir, oye, ¿será que esto no es universal? La izquierda y la derecha siempre han existido y se puede entender de dos formas la izquierda. La primera, qué intereses procura y después qué características sociales tiene y está relacionado. Los intereses que procura son siempre las personas que menos tienen en la situación actual y las características que tiene es el cambio y hace sentido. La gente que menos tiene siempre va a tener más interés de cambio. Entonces la izquierda es explosiva. El colmo de la izquierda es destruir, el bien de la izquierda es transformar. Pero si no tiene derecha, no hay cauce. La derecha da cauce. De esta forma, con la analogía de un río, el agua y la potencia sería la izquierda y el cauce sería la derecha. La derecha, ¿cuál es su colmo? El colmo es evitar cualquier tipo de movimiento. Un cauce en extremo no es un río, es una presa o una alberca. Una alberca es un cauce por todos lados y genera estancamiento y putrefacción. Pero entonces te tienes que preguntar, entonces, ¿dónde entra la sociedad? Existe la sociedad porque si está Adán y Eva solos en una isla, se van a dar cuenta que juntos construyen una casa más rápido que si cada quien construye la suya. La base de la sociedad es simple y sencillamente que los seres humanos creamos sinergia económica. Por eso la gente prefería ser esclavo en una ciudad que exiliado de la sociedad. Tienes más siendo el de hasta abajo de la sociedad que estando tú solo en el bosque, en términos económicos, aunque estés hasta abajo. ¿Por qué? Porque los seres humanos creamos sinergia. Y eso se puede ver aquí. O sea, ¿quién hizo este palo? Yo no tengo la menor idea. O mi saco, ¿quién lo hizo? Yo no tengo la menor idea. Nosotros no estamos aquí simple y sencillamente porque el individuo realmente no existe en el ser humano. Y no podemos existir de la forma en la que existimos, tener la experiencia de vida que tenemos, vivir tantos años, llevar a cabo cualquier tipo de actividad profesional que tenemos fuera del sistema social en el que vivimos. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, ahí entre Adán y Eva, si Adán sabe algo que no sabe Eva, Adán tiene jerarquía sobre Eva y viceversa. Participativa, donde hay menos barreras de entrada a los mercados, donde hay menos barreras de entrada a las decisiones políticas, y eso se podría estabilizar por muchos años y la gente volvería a crear una certidumbre falsa sobre eso, hasta que vuelva a llegar una transformación tecnológica, social y quizás espiritual y boom, se vuelva a caer eso. O sea, la gente que quede que Trump, Bolsonaro, Brexit, Andrés Manuel López Obrador, Podemos, son nacionalistas o que podrían compararse con movimientos como el fascismo, como el comunismo o como el socialismo de Estado, están equivocados. Es otra cosa completamente diferente. Lo único que hacen es que cuestionan el sistema, pero como son antítesis, no tienen ir para adelante. Se enrollan en discursos que son imposibles de aplicar, pero tienen un valor muy importante, que es señalar las contradicciones del sistema. Si no señalas las contradicciones del sistema, no puedes avanzar para adelante. En ese sentido, todos esos movimientos son de alguna u otra forma transformadores. Están rompiendo el cauce que existe para que quizás después llegue otro cauce, pero todavía nadie tiene una propuesta de para dónde ir. O sea, ahorita en el mundo occidental nos encontramos básicamente con dos planteamientos generales. El primero es lo que se podría llamar la oposición tradicional, que no entienden lo que está sucediendo, tienen una formación que nació obviamente en el liberalismo, no tienen otra forma de entender al mundo y creen que lo que está sucediendo debe ser nada más un paréntesis y se reestabilizará esto otra vez con lo anterior. Los otros identifican que lo que sucedió
ya se acabó, que ya es obsoleto. Y lo señalan constantemente y en eso tienen claridad. Dicen, a ver, aquí hay un tema, corrupción, o la globalización no está funcionando bien para este sector de la población, ¿no? Como podría ser el trumpismo o el movimiento Brexit en el Reino Unido. O sea, esto no está funcionando para estos sectores de la población, pero no tienen idea cómo ir para adelante. Esos son los verdaderos dos bandos que existen. La oposición tradicional está atorada en el primero y por eso en preferencias electorales no crece. Pasa algo que no pasaba antes. El movimiento antisistema durante el sexenio de Enrique Peña Nieto le generaba preferencias electorales al proyecto antisistema, Andrés Manuel López Obrador. El movimiento sistema hoy no le genera preferencias electorales al PAN, nada más genera un hueco de preferencia electoral. Entonces ahí las mismas mediciones te dicen qué es lo que está pasando. La gente entiende que no se puede regresar a lo de antes, pero no saben para dónde ir. Y ahí la dejo. Insisto, no estoy de acuerdo en todo lo que está diciendo, porque básicamente en lo que no estoy de acuerdo es cuando dice que el movimiento antisistema no sabe hacia dónde ir. Ahí es en donde hay una enorme diferencia con el proyecto que está planteando el presidente López Obrador. Normalmente estamos acostumbrados a creer que un proyecto antisistema justo solo viene a destruir y ya. Y de ahí que a veces lo comparan con Venezuela o Cuba. Pero este movimiento antisistema sí tiene una ruta, porque entiende que, uno, no se puede quedar eternamente en el poder. Dos, que no gobierna solamente para unos, sino que gobierna para todos y que dentro de todo tiene que intentar incluirlos, aunque unos no quieran estar incluidos, que son justamente los empresarios de la derecha, pero no incluirlos bajo las lógicas del pasado, sino incluirlos justamente rescatando y señalando los errores del sistema. Entonces, cuando llega Andrés Manuel López Obrador y viene señalando los errores del pasado y señala lo que ha estado pasando, no lo está haciendo porque ahí es que hay que atacar a los pobres periodistas. No lo está haciendo porque dice, ay, es que no hay que hablar del pasado toda la vida. No, la lógica es muy sencilla. Si no sabes de dónde vienes, no sabes ni para dónde vas a ir. De ahí la transformación. Justo de ahí viene la lógica de la transformación. Si no tienes idea del por qué llegamos a este momento y por qué en este momento está gobernando el político o el proyecto que está gobernando, no has entendido nada. Y eso es lo que le pasa a muchos periodistas. Lo curioso es el caso de Carmen Aristegui, que ella, uno pensaría que entiende perfectamente bien de dónde venimos, porque ella fue una víctima de uno de los errores más graves del sistema, la censura. Y de alguna manera, yo no sigo sin entender por qué, pero de alguna manera, ya en esta libertad, y justo Carmen Aristegui es el claro ejemplo de la libertad en estos tiempos, no le ha gustado ser cuestionada. Y ese es un problema al que yo más me inclino, que tiene que ver con el ego del periodista. Me he topado mucho con ello en diferentes escalas, reporteros, periodistas, lo que ustedes quieran. Hay un ego del periodista que considera al periodista que una vez que publica algo, ya es el fin de la historia, o al menos ya que hizo una publicación, no hay forma de debatirla o rebatirla. Lamentablemente, no es así, y menos en tiempos de redes sociales. Porque una vez que publicas una historia, le tienes que dar seguimiento porque algo va a pasar una vez que publicas esa historia, sobre todo cuando tienes grandes audiencias. Esa es la importancia de tener, del trabajo que hacemos, o de ser un periodista, o de ser una persona que habla hacia las audiencias. Entre más audiencia tienes, más alcance tiene tu trabajo. Y ese alcance tiene más probabilidades de ser escuchado y a partir de ahí generar una reacción. Entonces, es muy curioso que el periodista tradicional, ese como Carmen Aristegui o como muchos otros, porque no es exclusivo de Carmen Aristegui, consideran que está mal que el presidente desde la mañanera hable sobre el pasado, que el presidente señale los errores del sistema o que el presidente señale a uno u otro periodista por corrupción. A Carmen Aristegui ya le tocó. De ahí también viene el enojo de Carmen Aristegui, que a ella también ya le tocó. Y también pudiera darse el que ese enojo de Carmen Aristegui esté que ante la enorme popularidad que tiene Andrés Manuel, quienes antes la seguían hoy ya no la siguen. Y entonces Carmen Aristegui ha estado perdiendo una base de seguidores. Y eso vuelve a mi primer punto.
entre menos audiencia tienes, entre menos alcance tienes, menos poder tienes de incidir en las cosas. Y eso le pega al ego del periodista. Entonces, perfectamente puede ser que cuando el presidente señala a Carmen Aristegui de ser alguien que iba por la vida aparentando que sí estaba del lado de la izquierda y que ahora estamos viendo que no lo es desde la perspectiva del presidente, pues Carmen Aristegui y muchas personas que la seguían, quizás lo que dijo el presidente fue la gota que derrama el vaso y entonces ya dice con permiso y desde ahí, y no lo hacía desde antes, pero empieza una guerra mucho más fuerte en contra del presidente por estos señalamientos en contra de periodistas. Que estoy de acuerdo en todo lo que dice el presidente sobre todos los periodistas y quizás en todo, no, a veces no estoy de acuerdo en la manera en la que lo dice, pero entiendo el por qué lo dice. Pero aquí viene la enorme virtud del tema. Muchos de los periodistas que se quejan del presidente por esto, o sea, que aplican el mismo discurso de Carmen Aristegui, que ni siquiera hacen, porque lo que ustedes escucharon es de Pedro Sáez, que es un consultor político y sociólogo, y que quizás, insisto, no estoy de acuerdo con él en muchas cosas, pero en otras tantas pudiera tener un sentido quizás. Y los periodistas o aquellos que van por la vida diciendo es que el presidente ya se estancó en el pasado, no entienden en la necesidad de seguir cuestionando el sistema. Sobre todo para aquellos que durante muchos años no lo cuestionaron porque no sabían que había algo que cuestionar. Y esa es una responsabilidad compartida con la prensa. Entre que estaba apagada y entre que tenía miedo y entre que había unos cuantos valientes que se atrevían y arriesgaban su vida y terminaron exiliados o lamentablemente muertos. Hay muchas personas que se perdieron de mucha información y que creían que el país estaba muy bien, porque había términos o indicadores rimbombantes que consideraban que si uno tenía un número bonito, entonces ya estaba bien el país. Y eso no es cierto. Lamentablemente, eso el presidente no lo puede dejar de señalar. Y el que venga tampoco puede. Porque algo que es característico de la izquierda es eso, señalar y cuestionar al sistema. Por eso cuestiona la Suprema Corte, por eso cuestiona al INAI. O sea, si quieres transformar algo, no te puedes quedar callado. Si quieres realizar una transformación, si lo que quieres es romper algo para que se tenga que volver a construir, no lo vas a hacer con silencio. Y si también tienes que transformar los medios de comunicación, no lo vas a hacer con silencio. Tienes que generar algo que haga ruido. Eso, ¿saben también quién lo entiende bien? El movimiento feminista. Las mujeres que están dentro del movimiento feminista, que algunas ya se pasaron, pero otras no, entienden que si no hacen ruido no son escuchadas. Entonces, para los periodistas, justo lo digo, si quieres transformar algo, tienes que cuestionarlo y tienes que hacer ruido. Así que entiéndase, lo que está haciendo el presidente es, desde la mañanera, intentar transformar desde este púlpito, como le llaman, desde este espacio tan visto y tan importante en el mundo, generar una transformación, sobre todo en México, pero igual y quizás también le llegue a otros países. No es un tema en contra de los periodistas y tristemente lo sienten personal. Pero aquí viene la ironía de todo esto. Todos estos periodistas que han sido cuestionados o ellos dicen atacados por el presidente porque los ha señalado directamente con nombre y apellido y ha dicho que no le gusta, tienen la oportunidad de ir a la conferencia a debatir sus puntos. La tienen. Claro que la tienen. No la quieren. Esa es la diferencia. Eso es lo delicado aquí. Es muy curioso ver cómo hay periodistas que tienen la oportunidad de ir a un lugar a hacer preguntas y no quieren ese lugar para ir a hacer preguntas. Es muy cómodo a veces mandar a un corresponsal, a veces es práctico, a veces no puedes ir, pero tienes la oportunidad de en algún momento cuando sea necesario irte a parar ahí y
Esto lo he apostado 1000 veces y el ejemplo es Jorge Ramos. Si alguno de ellos, Carmen Aristegui, López Dóriga, Garriba Palacio, lo que quieran, se quitan y van a la mañanera, les apuesto que les van a dar la palabra. La propia Denise Dresser lo ha hecho y ni periodista es. Entonces, esa es la moraleja del periodismo aquí. No sé si pasa en otros países. Si ustedes son de otros países, díganme si están en una situación similar, porque aquí en México se tiene que transformar la prensa. Hay muchas cosas que hay que transformar desde la prensa. La decisión que toma el presidente de cuestionarnos desde la mañanera es para transformar, para intentar romper ese techo de cristal que existe dentro de algunos integrantes de la prensa y empezar a romperlo para crear una nueva sociedad, una nueva prensa que esté al servicio de la gente. Ahora, ¿eso quiere decir que todo el periodista que va a la mañana tiene que decir algo que le gusta al presidente? No, no es así, pero al menos cumple con el protocolo periodístico, que eso es en realidad lo único que se está pidiendo, porque el presidente, si se dan cuenta, cuando cuestiona algún tema, no cuestiona realmente, cuando cuestiona a algún periodista, lo que está cuestionando es la motivación del periodista para enfocarse en ese tema, teniendo, y de esto es neta, N cantidad de temas para poderse posicionar. Pero los temas particulares que han tomado y que han decidido ir a cuestionar al presidente son sus hijos y las empresas. Nada más. Sus hijos y las empresas. Porque consideran que a fuerza debe de haber algún tipo de delito entre los hijos del presidente y los empresarios. Cuando se trata de Estados Unidos, el caso de la REA, obligando, presionando para que se dé un problema. ¿Por qué? Porque hoy la prensa, y esto sí es culpa de López Obrador, échense esta. Cuando el presidente decide retirar presupuesto a los medios de comunicación, obligó de una manera inmediata a los dueños de estos medios a meterle más dinero para sostener los programas que actualmente tenían o a modificar los programas que tenían para que salieran más costeables, porque aunque son muy ricos, no tienen ganas de andar sacando de su lana, ¿no? Entonces, cuando su principal cliente les deja de pagar lo que antes les pagaba, ellos están obligados a buscar otras fuentes de recursos y están obligados a empezar a contar los pesos dentro del medio de comunicación. Entonces, si de por sí ya eran competencias entre ver qué medio estaba más arriba en las encuestas y a ver qué tiene más alcance, ahora ya no solo es el alcance, ahora es a ver quién genera más visualizaciones para que eso también les genere dinero. Y de ahí que tienes muchos medios que están buscando a fuerza una nota polémica para sacar dinero y no necesariamente porque están buscando la verdad de algo. La motivación detrás de las causas cambia por completo el sentido de la causa. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Cuando ves el protocolo. Muchas notas que ha sacado Carmen Aristegui en alianza con otros medios han sido notas de algo que no ha pasado, pero que se imaginan que puede pasar. Eso, a ver, si ahora vamos a jugar, si ahora el rol del periodista va a ser jugar a leer bolas de cristal y adivinar el futuro, pues ya entonces vamos a abrir un sindicato de Madame Sassou. Porque el rol del periodista es descubrir la verdad. Y la verdad usualmente es un hecho que ya está hecho, valga la redundancia. No algo que me imagino que puede pasar y que no ha ocurrido. Y ese ha sido el error de muchos medios, que comparten fake news o que consideran que a partir de una semilla, entonces ya encontraron un escándalo de corrupción, porque empezaron a armarse una trama que no pueden comprobar, porque no tienen documentos, no hay respaldos, no hay nada. Y si tienen que presentar documentos, los documentos están en un estado bastante cuestionable, porque no son escaneos o son documentos que tengan firmas o que se vean que en algún momento fueron hechos, sino que parecen documentos fabricados. Y cuando van a buscar la verdad, lejos de ir a preguntar y buscar la verdad, publican sin haber cumplido el protocolo periodístico. Eso es lo que se está cuestionando. Entonces, quería justamente usar estos dos videos para poner sobre el debate lo que pasa en el país y el por qué el presidente está constantemente cuestionando el pasado, cuestionando el sistema,
cuestionando a la Suprema, cuestionando, porque todo lo que está cuestionando es porque todavía tiene algo de sistema. No, el presidente, aunque lo diga muchas veces, que ya le está cambiando la narrativa, no es que ya se haya acabado la corrupción. Hay todavía muchísima corrupción aquí, en todos los niveles. Y la única manera de acabarlo es si se le sigue cuestionando. Y eso ya no solo va a ser responsabilidad del presidente. Eso que hace el presidente en la mañanera es algo que debería hacer la prensa, cuestionar al sistema. Y cuestionan lo que les conviene. El caso es la propia Suprema Corte. ¿Cómo es posible que ahora la Suprema Corte, encabezada por Norma Piña, sea la octava maravilla, cuando Norma Piña no tenía ni siquiera las credenciales para ser ministra de la Suprema Corte? Estaba al final de la lista, era la peor evaluada de todas las magistradas de circuito de México. Y aún así, la votaron para ser ministra de la Suprema. ¿Por qué cuestiona al INAI? Que yo no estoy de acuerdo en todo lo que el presidente cuestiona al INAI, pero hay algo clave que se debe de cuestionar al INAI y que no lo cuestionan los miembros de la prensa. ¿Quiénes son los integrantes del INAI? ¿Quiénes son los comisionados? El 90% de ellos, y ya después les voy a pasar la lista, la estoy terminando nada más para que vean las relaciones. El 90% de los comisionados del INAI han estado vinculados a algún partido político o tienen relación con algún partido político. Y cuando digo algún me refiero al PAN o al PRI. ¿Cómo es posible que busques imparcialidad y que al momento de sesionar decidan que van a desbloquear información que va a dañar a alguien que es al que le deben de agradecer por estar ahí? Es que es ilógico y eso no lo cuestionan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuestionar al sistema para que el sistema colapse y se pueda construir nuevo modelo, ya sea de la Suprema, un nuevo modelo de la INAI, un nuevo modelo de comunicación con la prensa. Eso es lo que está pasando, que el ego que tienen y la manera distinta en la que se manejan, que no están acostumbrados a ella, les nubla el entender lo que está pasando con el país y el por qué están pasando las cosas que están pasando. Así que